Bien, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo utilizar el IDE de Arduino desde un Debian o cualquier distribución de GNU Linux que sea derivada de Debian. Bien, lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos instalado el IDE de Arduino. Podemos, sin necesidad de abrirlo, podemos descargarlo de la página oficial. Podemos intentar descargarlo desde acá, desde consola. Podemos observar que el Arduino, el IDE de Arduino, es posible accederse para instalado. Podemos colocar su apt get install Arduino. Si se dan cuenta, el repositorio oficial de Arduino ya se encuentra en los repositorios oficiales de Debian. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo descargó, ni siquiera instaló una nueva versión, ya que se encuentra en la versión estable. Como les mostré hace un rato, necesito permisos de superusuario para poder abrir de manera correcta el IDE. Esto se debe a que en Linux se necesitan permisos de superusuario para manejar los puertos, y el Arduino, que lastimosamente no tengo conectado en este momento, se maneja por los puertos USB, que los reconoce como puertos seriales. De hecho, se pueden colocar en el programador del puerto serial la tarjeta para poder seleccionarlo, y en este momento, dado que no tengo el puerto serial conectado, en este caso nos saldría en esta opción del menú herramientas el puerto en el que tenemos conectado nuestro Arduino. Bien, para comenzar voy a explicar el sketch que utilicé para mover una mano hidráulica. Se encuentra, veamos, este IDE se encuentra basado en Java, por lo que es necesario tener la versión más estable de Java que se encuentre ya sea en la página web de Oracle o la versión más reciente del Java libre que se encuentra en los repositorios. Bien, como se pueden dar cuenta, la sintaxis es muy parecida a C. De hecho, las librerías de Arduino están escritas en C. Voy a explicar cada sección de código. Esta parte que estoy señalando en este momento son variables que voy a utilizar durante toda la ejecución del programa. Los arreglos se manejan de la misma manera que en C, y las cadenas de una manera muy parecida a como se manejan en Java. En este caso voy a utilizar un arreglo de cadenas para mostrar las cadenas que voy a recibir. Los pines up, el arreglo de pines up indica un arreglo de números que van a indicar los pines que yo quiero que se muevan, o a los cuales yo quiero enviarles una señal de 1 o 0 en el caso de la mano hidráulica, que se muevan hacia arriba los dedos. Los pines down son los pines que van a hacer que los dedos de la mano se muevan hacia abajo. El entero de posiciones será el entero que el arreglo de posiciones enteros, perdón, serán las posiciones actuales en las que se encuentran los dedos de la mano con relación a la aplicación de Android. Y las posiciones nuevas son las posiciones que va a ir tomando con respecto al tiempo, o sea, las que se van a ir recibiendo por el Bluetooth.
ahora en un momento voy hacia eso. El método que acabo de señalar en este momento es el void setup. El setup lo que hace es inicializar los pines de como entradas o como salidas del Arduino. Esto es lo primero que se ejecuta al momento de establecer una conexión con corriente el Arduino. Al momento en el que recibe energía, esto es lo primero, cuando se enciende, esto es lo primero que se ejecuta. Aquí establezco los pines de salida, los pines digitales del Arduino 1, los configuro como salidas, y a los dos primeros pines digitales, que son el pin 1 y el pin 2, que serían TX y RX, los configuro para que estén a una frecuencia de 9600 baudios. Este método que estoy señalando en este momento es el void loop. Es como decir el hilo principal en el que se van a ejecutar todas las acciones que va a realizar el Arduino. El void loop es como un ciclo infinito, un while true o algo por el estilo. En el void loop se van realizando iteraciones. En una iteración, por ejemplo, en este caso yo tengo la lectura del módulo Bluetooth que está conectado hacia el TX y al RX del Arduino. Con esto se maneja como un puerto serial, como cualquier puerto serial en otros lenguajes de alto nivel. En este caso lo que hago es que cuando recibo con el método serial.read se recibe un carácter, se recibe un solo carácter, no se puede leer toda la cadena, así que hay que estar verificando, a eso voy más adelante. Se tiene que estar verificando que se está recibiendo algo por el puerto serial, en este caso por el módulo Bluetooth, que está conectado a los pines RX y TX del Arduino. En este caso lo que hago es verificar que la cadena, que el carácter que se está recibiendo es igual a una E mayúscula. ¿Por qué hago esto? Porque cuando mi programa reconoce una E mayúscula al inicio de la cadena, eso indica que tiene que enviar las posiciones actuales en las que se encuentran los dedos separadas por coma, y para eso se utiliza el método serial.print, que lo que permite es enviar por el TX del Arduino, enviar hacia el periférico de comunicación serial una cadena. Le hago un delay y limpio la cadena después. Si no recibo una E, entonces lo que hago era lo que les estaba comentando. Verifico que aún se encuentre disponible el puerto serial para la lectura y comienzo a concatenar. Concateno todos los caracteres que voy recibiendo desde el puerto serial, que en este caso sería el módulo Bluetooth al que está conectado el Arduino. Bien, esto se haría para cada iteración. Esto se cumple si y solo si el Arduino detecta que por los pines del puerto serial está entrando algún carácter. Bien, si no hace la lectura, simplemente obvia esa parte y pasa a la siguiente. Si las cadenas recibidas son diferentes, entonces no va a modificar el arreglo de posiciones nuevas, porque después lo que se hace es verificar que las posiciones nuevas se encuentren,
que sean iguales a las posiciones actuales de la mano. Entonces, en caso de que las posiciones nuevas sean mayores a las posiciones actuales, se incrementa en 1 las posiciones actuales. Posterior a ello, utilizo el método propio de la plataforma Arduino, el Digital Write, para enviar una señal high hacia el pin correspondiente al dedo que se está queriendo mover y a la posición, al pin correspondiente hacia arriba y al pin correspondiente a ese dedo que se encarga de moverlo hacia abajo, lo coloco en low, que sería un 0 digital. En caso contrario, que las posiciones actuales sean menores a las posiciones nuevas, entonces el proceso es inverso. Al pin que se encarga de mover el dedo hacia abajo, le envío una señal alta, o sea un 1 digital, y al pin que se encarga de moverlo para arriba, le envío un 0 o un low. En caso contrario, coloco tanto el pin que va para arriba como el pin que va para abajo en ceros digitales. Esto se realiza para los 5 dedos, o sea, para verificar las 5 posiciones de los 5 dedos de la mano hidráulica, y aquí se manejan de un solo 10 pines. Los pines que se van a manejar son para subir los dedos de la mano, para abrir la mano, los pines 5, 7, 9, 11 y 13. Y para bajada, los pines 4, 6, 8, 10 y 12. Al finalizar todo esto, tenemos que colocar un delay para evitar que el Arduino trabaje a la velocidad para evitar que se sobrecargue el procesamiento del microcontrolador que posee adentro, que apenas es de 8 MHz. El delay en este caso es de 150 milisegundos, es lo necesario para poder mover los dedos de la mano y no tener ruido al momento de recibir en el puerto serial, que en este caso está conectado hacia un módulo Bluetooth. Como les digo, esta es una sola iteración y estas iteraciones se van a ir repitiendo hasta que se apague el Arduino, por lo que en caso que alguna posición no haya quedado igual a la posición nueva, lo va a hacer en la siguiente iteración, y así incrementando las posiciones o decrementando en un número nada más. Bien, este es un pequeño ejemplo de lo que es el IDE de Arduino. Vamos a este botón que acabo de oprimir es para compilar el sketch, y si desean ver ejemplos de cómo utilizar cómo programar su Arduino, en el IDE hay muchos ejemplos con los cuales ustedes se pueden guiar. Por ejemplo, tenemos el clásico Hola Mundo. El clásico Hola Mundo de Arduino es de encender y apagar un pin de manera repetitiva, un blink, que lo que realiza es enviar hacia el pin 13 señal alta o un 1 digital, hacer un delay y enviarle un 0 digital. Si se dan cuenta, en el Arduino 1, en el pin 13 tiene asignado un LED. Este LED sirve precisamente para pruebas, y es el que indica que se está recargando en el momento que se reinicia. Cuando se setean los puertos, los pines, se asigna un 1 digital para probar que si están en el funcionamiento correcto. Por lo que cuando se oprime el botón reset del Arduino,
los pines se colocan en 1 y posteriormente se vuelven a colocar en 0, así repetidamente. De nuevo aquí se vuelve a colocar el setup y el loop. Ustedes pueden crear cualquier función que se desee en este IDE de Arduino y llamarlas desde el setup o desde el loop. Pero estas dos funciones son sumamente necesarias. Sin estos dos procedimientos, el programa no se va a compilar y no se va a poder cargar en el Arduino. Como les digo, hay bastantes ejemplos. Incluso hay ejemplos de manejo de caracteres, de conversiones de cadenas de caracteres a números enteros. Y estos ejemplos vienen integrados con la instalación del IDE, así que no tienen que descargarlos. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya servido.